Es importante, hermanos, como siempre lo hablamos, que nos pongamos en la presencia del Señor. Padre amado, nos queremos acercar a ti, Señor, en esta noche, con temor y con temblor, mi Dios, entendiendo que nos presentamos ante el trono de tu gracia, ante el trono de tu santidad, ante tu glorioso trono, Señor, ante tu presencia santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos acercamos, Señor, entendiendo que no somos dignos de ti, Señor. Le damos gracias, amado Padre. Gracias, Señor, porque es un privilegio para nosotros poder estar en tu presencia. Te queremos pedir, Señor, que sea en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú nos escuches, Señor, en clamor, en corazón, en espíritu, en pensamiento, para que seas tú, Dios Espíritu Santo, guiándonos, Señor, guiándonos en tu palabra, guiándonos en tu verdad, guiándonos en este maravilloso y sublime propósito que es buscar conocer a Dios, acercarnos cada día más a ti, Señor. Llénanos, por favor, de tu presencia, llénanos de tu sabiduría, Señor, y bendícenos en esta noche, amado Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús, confiando en que tú nos has oído, Señor. Amén. Bien, miren, hermanos, gracias al Señor, como ya en todo lo que es Chile, en Santiago, se está en este proceso de evolución en lo que son las fases, en lo que son las fases de que cada día podemos ya, entre la fase 3 y la próxima fase 4 ir retomando lo común, pues digamos, como antes vivíamos, como antes de toda esta pandemia, era nuestro día a día. Yo quiero dejarles a ustedes, digamos, por sentado que si a ustedes les parece bien, por supuesto, si todos están de acuerdo, cada quien evidentemente en la medida de sus necesidades, en la medida de su trabajo, en la medida hasta de su cansancio, cosa que es más que natural, eh, planifiquemos a ver cuándo podríamos reunirnos presencialmente, me refiero. Los que obviamente, así como mi hermano, que hacen el esfuerzo desde su trabajo a esta hora en poder conectarse, bueno, se conectan igualmente online, pero a los que podamos tener tanto el tiempo como la disponibilidad de poder reunirnos presencialmente, me gustaría que por favor ustedes lo evaluaran porque eso se respeta. Hay algunas personas que posiblemente puedan tener cierta precaución de no querer reunirse todavía por todo este tema coronavirus, pero me gustaría que pudiéramos reunirnos presencialmente, hermano. Si bien es cierto que Dios nos ha bendecido a través de la tecnología, que nos podemos reunir cada jueves por Google Meet, pero me gustaría que pudiéramos tener ese contacto, ¿no? De hecho, bueno, ya después conversaré con calma con ustedes, pero si no me equivoco, por favor, corríjanme, no quiero disponer de nadie ni de su hogar, pero creo que Liliana hace tiempo, si no me equivoco, dijo que ella quisiera abrir las puertas para que nos pudiéramos reunir en su casa. Liliana, si es así, por favor, bueno, después tú me aclaras, me recuerdas bien todo, por supuesto, si tienes disponibilidad en este nuevo apartamento que el Señor te ha dado. Pero que nos pudiéramos reunir, hermanos, eso es muy importante, que podamos compartir juntos en la palabra, que estemos unánimes en el Señor y bueno, y dentro de la medida del tiempo y de las posibilidades, comenzar a hacer tal vez al principio reuniones de que un jueves sea presencial, el otro jueves sea a través de Google Meet, el otro sea un jueves sí, un jueves no, ¿no? Evidentemente, de acuerdo a cómo vayan las circunstancias en la medida del tiempo para ahorita no consumir tanto tiempo, después ustedes si quieren me dan su opinión de qué les parece esta idea. Yo creo que hay algunos que pueden estar de acuerdo. Ok, ya habiendo pasado este punto que quería compartir con ustedes, fíjense bien, nosotros ahorita lógicamente, como Selva ya lo había enviado por el grupo, nosotros estamos ahorita tocando lo que es el atributo incomunicable de Dios de su omnisciencia. Cuando terminemos la omnisciencia, vamos a ver cómo dentro de todo esto que les estoy diciendo, este plan, para que nos podamos reunir y podamos tener no solamente reuniones donde veamos ahorita los atributos del Señor, sino donde también podamos tener una reunión de oración,
Ustedes se darán cuenta que en los cultos, tanto en las iglesias como en este tipo de reuniones que en Venezuela las llamamos reuniones celulares, siempre estudiamos la Biblia, cosa que es lo correcto, que es lo maravilloso, pero muy pocas veces se le da la prioridad y la preeminencia de lo que es hacer grupos o cultos eh, de oración, donde no solamente es que tengamos la oportunidad de orar por nuestras necesidades o por las necesidades de otras personas, sino porque es muy importante, tanto ayer y hoy, dentro de lo que yo estaba meditando y hablando con el Señor, considero que es muy importante, amados, poder compartir con ustedes en la medida de lo que es la palabra de Dios y mi experiencia con el Señor. Es muy importante que sigamos aprendiendo a orar, porque así como les enseño teología, así como el Señor nos bendice y estamos aprendiendo lo que son sus atributos, de lo que son las bienaventuranzas, de lo que es la armadura del Señor, o sea, de tantos temas, así como un ser humano aprende tantas cosas en su vida desde que nace y crece hasta adulto, es necesario que aprendamos y que tengamos muy claramente definido lo que es la oración y cómo le agrada al Señor, cómo le gusta al Padre que oremos. Independientemente de que ya hemos visto el tema de oración, no me refiero a estructurar lo que obviamente ya hemos visto en el pasado, sino en lo que es nuestra práctica, en nuestro día a día, en nuestro devocional con el Señor, sea en la mañana, sea en la tarde, sea en la noche, sea en la madrugada. Dios no tiene una hora en especial. En la palabra de Dios siempre nos refiere mucho a levantarnos muy de madrugada, muy de temprano, pero el Señor Jesús oraba en la madrugada, el Señor Jesús oraba en la noche, el Señor Jesús oraba al salir el alba, el Señor Jesús oraba a todas horas y nos enseña que no existe un momento, un tiempo determinado o privilegiado para la oración. Entonces, más allá de lo que es la estructura que le he enseñado, la intención que hay en mi corazón es que después de terminar este atributo, podamos compartir un tiempo para que aprendamos juntos o continuemos aprendiendo cómo orar bíblicamente, ¿ok? Bien, ya habiendo terminado este segundo punto, ahora sí, vamos directamente a lo que es el tema de hoy, lo que es la omnisciencia del Señor. Los quiero invitar para comenzar, por favor, que vayamos al Salmo 147, el Salmo 147, el versículo 5. Este va a ser nuestro punto de partida de hoy para que sigamos conociendo ese atributo tan hermoso como todos los del Señor y tan infinito como todas las cosas de Él, como todos sus atributos que es la omnisciencia. Fíjense cómo el Señor dice en el Salmo 147, versículo 5, dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Grande es el Señor nuestro Dios y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Entonces, yo quiero que tomemos esto como punto de partida porque, fíjense, les voy a compartir dos o tres curiosidades, ¿no? Vamos a decir curiosidades bíblicas o cristianas, por llamarlos de alguna forma. Hubo un hombre, un británico, un inglés llamado Ralph Waldo Emerson, que él dijo que si un ser humano naciera, o sea, desde el primer día que nace, claro, esto es solamente como para poder entender la magnitud de lo que Ralph quiso explicarnos, ¿no? Desde que un ser humano nace, si desde el primer día, desde el primer minuto que nace, él comenzara a leer todo lo que son los libros que están en la biblioteca británica, por supuesto la biblioteca del Reino Unido, la biblioteca británica, cuando hubiera llegado a los 70 años, esa persona, sin ni siquiera dormir ni comer, o sea, solo entendiendo esto a nivel de cálculo, ¿no? Matemático, durante esos 70 años, sin dormir, sin comer, sin ir al baño, sin hacer ninguna otra actividad, sino únicamente leer los libros de la Biblioteca Británica, dice que no hubiera, o sea, esa persona no hubiera llegado ni siquiera a la cuarta parte de la cantidad de libros y de conocimientos que tiene la universidad y la biblioteca británica, ¿no? De Inglaterra. Fíjense, otra anécdota es que Isaac Newton, uno de los padres de la física, ¿verdad? Y este hombre
bueno, que obviamente yo creo que cuando hablamos de Isaac Newton, todos pensamos en lo que es la ley de la gravedad. Fíjense que en una oportunidad, unas personas, unos estudiantes, le dijeron a Isaac, caramba, señor Newton, permítame leerles textualmente, ok, verdaderamente nos sentimos ignorantes ante usted de todo el vasto conocimiento que posee tanto en las leyes físicas como en las leyes de la termodinámica. E Isaac Newton les puso un ejemplo. Déjenme decirles, para los que no lo sepan, que Isaac Newton era cristiano, ¿ok? No chocaba el hecho de que fue uno de los científicos más grandes de toda la historia, uno de los físicos más grandes de toda la historia, bueno, y todo el aporte que él hizo. Pero él era cristiano. Isaac Newton creía en Cristo y él dijo, yo quiero que se imaginen a un niño, vamos a parafrasearlo aquí para no leer e ir un poco más rápido. Yo quiero que ustedes se imaginen a un niño caminando por una playa recogiendo caracoles y poniéndolos en su pequeña mano. Entonces él dice, bueno, mis conocimientos en comparación a la infinita omnisciencia de Dios no se compararía ni siquiera a un grano de arena que estuviera depositado en uno de esos caracoles. Me pareció muy hermoso eso que Newton dijo, ¿no? Y bueno, Newton, imagínense, las leyes de la termodinámica, la humanidad, todo lo que ha entendido a través del proceso de lo que es la gravitación en la Tierra, la gravitación universal, todo lo que es cómo los cuerpos celestes se mantienen unidos por gravedad, pero sin chocar, o sea, todo eso tan fascinante. Y él era un hombre que era creyente. Y fíjense cómo hablaba, cómo se expresaba de Dios, ¿no? Entonces, bien, les dije el jueves pasado que lo que compartimos en aquel momento era apenas una introducción y hoy vamos a continuar con esa introducción, pero ya metiéndonos un poco más para poder entender brevemente lo que es la omnisciencia de Dios. Fíjense que hay dos formas de acercarse a Dios en conocimiento. No quiero que por favor esto se confunda ni se vaya a tomar a mal lo que voy a decir, pero es una realidad. Sobre todo el cristiano latinoamericano, porque los latinos que somos tan emocionales, que tanto prevalece el sentimiento sobre la razón, a diferencia, por ejemplo, de los países nórdicos, un poco de los anglosajones, que son personas más cerebrales, más intelectuales. Ahí podemos ver la diferencia entre cómo está nuestra pobre Latinoamérica y cómo está Noruega, Dinamarca, Islandia, Finlandia, Canadá, los Estados Unidos hasta cierto punto. O sea, ahí podemos ver la diferencia de lo que es la razón sobre la emoción. La gente dirá, oye, no, pero es que Dios, ¿cómo tú vas a hablar de la razón con Dios si eso es algo de emoción, eso es un sentimiento tan bonito? Ahí es donde está el problema del latino, de cómo nosotros percibimos todas las cosas del mundo y cómo percibimos incluso a Dios. A través de todo lo que han sido los grandes teólogos de la historia, nos han enseñado que hay dos formas de acercarse a Dios muy básicas, dos formas en conocimiento. La primera, acercarnos teológicamente, y la segunda, acercarnos experiencialmente, en lo que es la experiencia, ¿no?, de nuestra vida, teológicamente y experiencialmente. Bien, la gente siempre, por lo general, el latino, le gusta mucho expresar y manifestar su comunión y su relación con Dios basado en emociones. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con la omnisciencia de Dios? Ya van a ver. Nosotros siempre, oye, qué bonito lo que sentí, me encantó esto, qué hermoso. El latino, ojo, y no tiene nada malo, como les digo, no me malinterpreten, sino que esa es la forma en la que el latino se conecta y se relaciona con el mundo y hasta con Dios también. Ahora bien, yo quiero que veamos algo. En relación a estas dos formas de poder acercarnos a Dios y de poder entenderlo en su omnisciencia, en el atributo de Dios que es su conocimiento infinito y absoluto de todas las cosas, debemos entender que para poder tener una relación de experiencia con Dios, primero debemos tener una relación y un acercamiento teológico con Dios. Entonces, fíjense bien, esta división vamos a tratarla en ese orden. Vamos a tratar lo que es la omnisciencia de Dios, o sea, entender y conocer la omnisciencia de Dios a través de su palabra. En otras palabras,
como en el punto 1 de la forma teológica, y después vamos a ver el punto número 2, cómo conocemos la omnisciencia de Dios, cómo conocemos sus atributos a través de esa situación relacional con Él o de lo que es la experiencialidad con Dios. Ok, entonces fíjense, tal vez, hermanos, bueno, tal vez no, todos de por sí en verdad no tenemos mucho conocimiento teológico de la Biblia. Ya recuerden que la teología es el estudio de las distintas doctrinas o leyes que Dios ha dejado en la Biblia para conocerlo a Él. Es muy posible que no todos tengamos mucha teología, mucho conocimiento de estudio sistemático de la Biblia, pero evidentemente para poder tener una buena relación de experiencia con Dios, para tener una relación con Él, es indispensable y fundamental que nuestro conocimiento teológico vaya creciendo, y de la única forma que podemos tener un aprendizaje y un desarrollo teológico es estudiando la palabra. Vuelvo a repetir, mucha gente dirá, oye, no sé, no he entendido, no he captado todavía bien el punto de lo que es la omnisciencia de Dios con lo que estamos hablando. Bueno, muy sencillo. La forma en la que nosotros, como creación de Dios y ahora como hijos de Dios, nos debemos acercar a Él es en el conocimiento de su palabra. Recuerdan que el jueves pasado hablamos de lo que el Señor Jesús dio en su oración sumo sacerdotal, donde Él dijo que la vida eterna es conocer al Padre, y donde conocer al Padre es por medio de su palabra, de ese regalo que Él nos ha dejado, porque así conoceremos al Padre y a su mensajero, que es Jesucristo. Entonces, debemos entender, hermanos, la importancia de que la omnisciencia de Dios, parte de ella, muy pequeña parte, Dios nos las ha regalado y nos las ha revelado a través de la palabra. Y para que nosotros podamos entonces poder conocer mejor a Dios en una relación día a día, en una relación personal, necesitamos conocer la relación de la teología con Dios. O sea, para poder tener una relación con nuestro Padre, tenemos primero que tener una relación con nuestro Dios y con nuestro Maestro, con nuestro verdadero Maestro, que es el Señor por medio de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender y tener una buena relación con el Espíritu Santo, que es la Trinidad, pero aquí en la tierra, por medio de la tercera persona, necesitamos conocer mejor la palabra de Dios. No podemos seguir nosotros como hijos de Dios simplemente queriendo depender de lo que son nuestras emociones o lo que son nuestras vivencias, nuestras experiencias, lo que otra persona nos puedan contar. Si nosotros genuinamente queremos acercarnos a Dios y dentro de lo que es este atributo, entender primero qué es la omnisciencia y segundo, cómo impacta en nosotros la omnisciencia de Dios, entonces necesitamos conocer ese primer punto, que es tener un acercamiento teológico, un acercamiento teológico para que después entonces nosotros en ese conocimiento podamos tener una mejor relación con el Señor y poder pasar a ese segundo punto, a ese segundo plano de decir, el Señor me conoce a mí, pero entonces yo también conozco a mi Señor. Cada uno de nosotros, en la medida en la que hemos ido fraternizando, en la que hemos ido compartiendo, nos hemos ido conociendo mejor. Creo que este ejemplo se los he puesto en varias oportunidades para, por supuesto, apartando a mi hermano Francisco, para lo que ustedes me conocen hoy no es igual a como el primer día cuando nos presentamos o nos presentaron. Entonces, es indispensable que entendamos que el primer punto en el que Dios quiere que su omnisciencia se conozca, que ese atributo de Él nosotros lo podamos entender, es entender, valga la redundancia, que Dios la puerta de entrada la ha dado es a través de su palabra y no podremos desarrollar una mejor relación con Dios si no tenemos un mejor conocimiento de Dios. Evidentemente, amados, nosotros a través de lo que es la oración, nosotros iremos conociendo a Dios cada vez de una forma más íntima, pero no podemos desprendernos o no podemos dejar aparte lo que es la lectura a la palabra, la relación teológica, porque la oración, amados, lo que va a hacer es
sensibilizar su espíritu para el entendimiento de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, la Trinidad, la deidad completa, se va a revelar con mayor claridad a tu vida. Vas a tener una mejor visión de quién es Dios y una mejor relación y entendimiento de su naturaleza y de su carácter en la medida en la que inicies esa relación con Él de hijo a padre a través del conocimiento teológico, a través de la palabra. Dense cuenta, amados, que no es Omar, sino que todos los puntos que podamos tratar y de aquí en adelante, mire, lo hagan conmigo, lo hagan aquí en la iglesia, lo hagan con otra persona, de aquí a 1 año, a 5 años, a 20 años, a 30 años, no importa. Con quien ustedes compartan de la palabra siempre nos va a llevar a dos cosas básicas y centrales. La primera, que todo lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento no es más que el enfoque de presentarnos a la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo Jesús, que el foco de todo es Cristo Jesús, porque nosotros ni nos llamamos espíritu santinos, ni nos llamamos paterianos, nos llamamos cristianos, donde en la palabra, en la teología del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la relación entre ellos, en la economía, como se dice, del Dios Trino, lo importante es conocer a Cristo por medio de su palabra. Y lo segundo, de que nosotros, como básicas herramientas para nuestra vida y nuestro desarrollo en esta vida y en la vida eterna, en la vida futura, no podemos desprendernos de lo que es la lectura de la palabra. Hay gente que me dice, Omar, ¿qué es más importante? ¿Orar o leer la Biblia? Oye, es que a mí me gusta mucho orar, pero te voy a ser sincero, a mí me da flojera leer la Biblia. O sea, a mí eso me da flojera, a mí no me gusta leer. O sea, oye, yo hasta prefiero, mira, no sé, comprarme unos audios, unos videos, lo que sea, ponerme a escuchar YouTube y quedarme dormido escuchando, pero a mí no me gusta leer la palabra. Me lo han dicho personas, hermanos. Créanme que lamentablemente, o sea, no es un juicio, sino para la persona que no le gusta o que no tiene desarrollada esa disciplina como Dios quiere que la tengamos, entonces necesitamos aprender y entender que para conocer a Dios, para acercarnos a Dios, para tener cada vez una mejor relación con Él y para cada vez tener de una forma más clara el propósito de Dios en nuestras vidas, necesitamos estricta y obligatoriamente tener una relación teológica con Dios para después poder tener esa relación experiencial. Palabra bien, obviamente de la experiencia, pero poco utilizada, ¿no? De esa forma. Es fundamental e importante que entendamos esto. Y fíjense que incluso a lo largo del tiempo que yo tengo conociendo al Señor, muchas personas me han dicho, oye, Omar, sí, algo así como que, mira, ya me la tienes moradita, o sea, ya me lo has repetido 10 millones de veces. Y a pocas personas, no muchas, yo les he dicho, te lo he dicho tanto y todavía no adquieres la disciplina, la costumbre. O sea, es muy fácil decir, Omar, ya está bueno, deja de repetirme tanto, de machacarme que tengo que leer la Biblia. Este, Tienes el hábito tan fortalecido y tan desarrollado de tal forma en que no necesite decírtelo más o en que yo no necesite decírmelo a mí, porque todo lo que yo les digo a ustedes, amados, primero me lo tengo que decir a mí. Si yo juzgo algo con ustedes, primero me tengo que juzgar a mí. Entonces esto no es algo unidireccional, esto es algo donde yo también estoy incluido. Tenemos entonces ese hábito tan hermoso de la lectura de la palabra desarrollado. Entonces ahí les dejo lo que es ese primer punto, esa primera herramienta o forma de acercarse y de conocimiento de Dios, que es el conocimiento teológico. Ok, vamos a lo que ya nosotros como latinos, como seres humanos, nos gusta más. Vamos a esa parte de lo que es la experiencia relacional. Entonces, fíjense bien, hermanos. Ok, ya entendimos que debemos acercarnos a Dios bajo ese enfoque teológico, bajo lo que es el conocimiento de su palabra. En lo que es nuestra relación de experiencia con Dios, de lo que nosotros llamamos ese sentir
o ese acercarnos, ese llegarnos con Dios, tenemos que estar claros que como seres humanos, en nuestra naturaleza caída, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? En que el ser humano de por sí, si le mencionan o si le hablan de Dios, el ser humano se imagina a Dios bajo sus propias características psicológicas, bajo su propia forma de ver la vida, bajo la propia forma de cómo cada uno de nosotros se conecta y se relaciona con los demás. Ejemplo, yo conozco personas que son extremadamente sentimentales, extremadamente emocionales, que uno no puede decir ni siquiera, Padre nuestro que estás en los cielos, porque ya esa persona comienza a tener ríos de lágrimas en los ojos y se comienza a derretir en el piso y qué hermoso. Porque hay personas que son así, no estoy diciendo que es malo, sino que son personas así, son personas que en psicología se llaman flemáticas, que son demasiado emocionales. Entonces, si tú le preguntas a esa persona, ¿cómo es Dios? No, mira, Dios es lo más hermoso y Dios es bello y Dios es lindo y Dios no condena a nadie al infierno y Dios es así y Dios es asado y papito lindo, él te quiere agarrar y te quiere abrazar y él no te suelta y él te carga y te hace rumacos. ¿Por qué? Porque esa persona en su psiquis, en su espíritu, en sus emociones, así es como se conecta con Dios y con el mundo. Las personas que por todo lo contrario son extremadamente frías o que incluso, digamos, han tenido una mala relación, por ejemplo, con su padre biológico, con su padre físico, su padre natural, hasta pueden tener problemas de relacionarse con Dios porque en su psicología tienen ese problema, que no han tenido la figura de un padre idóneo, un padre nutriente. Entonces, posiblemente en algún momento del caminar con Cristo, por lo general al principio, siempre ha costado que esa persona pueda llegar a tener una genuina relación con el Padre, con Dios. Estos ejemplos se los pongo, ¿por qué? Porque el pueblo cristiano, no voy a decir tú o yo, no, no, no. Las personas, las que, vamos a decirlo de una forma muy general, las que profesan el cristianismo, muchas veces, sin saberlo, caemos en idolatría. Todos hemos caído en idolatría y cuando yo digo idolatría, muchas personas dicen, oye Omar, pero yo no tengo imágenes ni de José Gregorio Hernández, ni de la Virgen María, ni de la Virgen de Guadalupe, ni de la Virgen de la otra, ni de San Fulanito, ni de San ni de San Guchito, ni de San... Yo no tengo ningún tipo de imagen, ni de, no sé, San Isidro. Yo no me arrodillo ni ante ninguna estatua, ningún... Amados, muchas veces el pueblo de Dios, el pueblo cristiano es idólatra porque creamos a un Dios que no es. Porque ese Dios que supuestamente que no te castiga porque Él es todo amor, donde muchas personas tienen conflicto y dicen, pero si Dios es bueno, ¿cómo permite tanta maldad en el mundo? No, 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 mi Dios no es como el que tú dices, Omar, o mi Dios no es como el que ustedes en la religión evangélica dicen. Entonces cada quien de una forma se ha creado o se ha formado una imagen de Dios en su experiencia, donde incluso escuchen esto, amados. Yo he conocido personas que hasta son delincuentes que me dicen que cuando hablan con Dios y se tratan con Él, lo tratan con groserías, con malas palabras. Y ellos dicen, no, Dios a mí me entiende. Yo me trato con Él y yo le digo, ¿qué pasó? Y no, obviamente no voy a decir la palabra. Y para esas personas, ese es Dios. Entonces, ¿por qué les digo esto? Repito, ¿y qué tiene que ver esto con la omnisciencia de Dios? Porque en nuestra relación debemos tener cuidado, en nuestra experiencia con Dios, tenemos que ser totalmente sinceros con nosotros y pararnos frente a nosotros, pararnos frente a un espejo y entender que muchas cosas de ese Dios que nosotros hemos formado o que decimos, bueno, Dios debe ser así, o para mí Dios es así, o simplemente Dios es así. Tenemos que entender de que en nuestra experiencia, en esa parte relacional, hemos cometido el error y el pecado de formar conceptos e ideas de Dios que no son. Y eso es idolatría. Y Dios aborrece eso tanto como que ustedes agarren un pedacito de yeso o cualquier estatua o cualquier foto o imagen y se arrodillen delante de ella. Entonces fíjense que Dios dentro de la omnisciencia, y eso lo dice sobre todo en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 6,
del Antiguo Testamento, él dice, le dijo a Oseas, mi pueblo, no los impíos, no los satanistas, no los testigos de Jehová, no los mormones, no, no. Mi pueblo, dice el Señor, perece, o sea, muere por falta de conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? Él lo dice en Jeremías 29, el que se quiera jactar, jáctese de conocerme a mí. Entonces dense cuenta, hermanos, que la omnisciencia de Dios debe ser bidireccional, como todos los atributos del Señor, y dentro de la aplicación práctica que ya desde hoy les quiero comenzar a dar es que no solamente es el hecho de que Dios todo lo conoce, no es solamente el hecho de que Dios conoce hasta las posibilidades de tu vida, no es solamente que Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro, y para Él no existen los tres tiempos, sino para Él todo está presente, sino que dentro de esa omnisciencia nosotros también, para poder relacionarnos con ese Dios, con ese Padre, con ese Jesús que hemos recibido como Señor y Salvador, debemos entender que si no tenemos un verdadero conocimiento de quién es Dios, de cuál es la obra del Espíritu Santo, de cuál es el rol de cada uno en la Trinidad, si no entendemos esto bien, nunca vamos a poder tener una verdadera relación con Dios, una relación madura espiritualmente, nunca podremos genuinamente conocer a Dios y cometeremos el terrible error de que cuando prediquemos a Cristo, no sabremos si estamos predicando la verdad, el Cristo de la Biblia o el Cristo de mi imaginación. Por eso que yo soy muy enfático y, por ejemplo, cuando muchas veces, por supuesto, converso la mayoría del tiempo con Selva, con Francisco, oye, porque Selva es siempre la persona que me apoya con la parte de la tecnología. Selva, por favor, envía este mensaje. Entonces, cuando conversamos, yo siempre comparto con mi hermana y le digo, Selva, o sea, una de las misiones que yo tengo es que cualquier persona que Dios me ponga para que escuche su palabra tiene que ser el Dios de la Biblia. De hecho, fíjense que uno de los, vamos a llamarlo de esta forma, aunque todos somos pequeños y tenemos es un Dios grande, pero un gran hombre de Dios llamado Martin Lloyd Jones, él dijo que el pueblo de Dios hoy en día se encuentra sumido, no dijo una cloaca, pero sí dijo, se encuentra sumido en aguas profundas, para no ser tan duro, porque el Dios que ellos tienen no es el Dios de la Biblia. Y si nosotros o cualquier persona en el pueblo de Dios dice, yo conozco al Cristo que predico o yo soy cristiano, es porque genuinamente tienes que conocer y obedecer, seguir al Dios de la Biblia, no al Dios que creemos, no al Dios que nos cuentan, no al Dios que, ay, qué bonito, no, no. Tenemos que ir a la palabra y entender el Señor. Fíjense, por ejemplo, que hay muchas personas dentro de la omnisciencia de Dios que dicen, no, hey, acuérdate, no matarás. Entonces Dios no puede estar de acuerdo con el crimen, con el asesinato. Sí, Dios no quiere el asesinato. Eso incluso lo hablaban estos días con Francisco. Pero ¿sabían ustedes que hasta hoy en día la pena capital establecida por Dios aún en su palabra está vigente? ¿Y qué es la pena capital? La pena capital es que es vida por vida. El que asesine a su prójimo es reo de muerte. Delante de Dios, esa persona merece morir. No, Omar, pero y entonces, pero y Cristo no dijo no matarás y amarás a tu prójimo. Dense cuenta que si estudiamos bien la palabra, la pena capital no fue abolida por Dios. Y si conocemos y si estudiamos en hebreo antiguo, una cosa es no asesinarás, pero la palabra de Dios te dice, el que asesine debe morir. Y ante la ley de Dios es diferente el asesinato a juzgar a una persona con pena de muerte porque ha asesinado a su prójimo. Porque cuando una persona asesina a otra, está asesinando a un ser que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Esa persona ha ofendido a un punto sublime y máximo la divinidad de Dios, asesinando a una criatura que tiene su imagen. Entonces, Dios en su palabra enseña que la pena capital hoy en día está vigente.
Mientras que hay unos por ahí que quieren ser más santos y más buenos que Jesucristo y dicen, no, 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 eso no es así porque Dios dice no matarás. Esas personas no conocen el hebreo antiguo. Una cosa es asesinar y otra cosa distinta es que una persona asesina, entonces se arrea de juicio y merezca muerte, que es diferente. Entonces, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Que si no conocemos y si no tenemos un acercamiento en una relación teológica con Dios, vamos a tener a un Dios que no es el Dios de la Biblia y entonces vas a estar caminando más perdido. Mira, bueno, como dicen en criollo, más perdido que cocolizo el día de los padres. Es algo que necesitamos entender, que Dios quiere que dentro de su omnisciencia nosotros lo conozcamos bien. He compartido con muchas personas, no se imaginan cuántas, que me dicen, Omar, no sé, no, siento que no tengo una verdadera relación con Dios o no conozco bien a Dios o Dios no se ha revelado a mí como yo quisiera. Para poder tener una buena relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, es necesario conocerlo bien. Cuando vayas conociendo a Dios, cuando conozcas su omnisciencia, entonces podrás tener una mejor relación con Dios, entonces podrás crecer como Juan lo enseña aquella vez. Recuerdan cuando les dije en la primera carta de Juan, que Juan hablaba de los hijitos, de los jóvenes y de los padres. Sé que recuerdan eso. Entonces, necesitamos entender que para crecer como hijos de Dios, para crecer incluso en relación y para que su palabra se nos revele con mayor claridad cada vez, necesitamos conocer a Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con su omnisciencia? Que la omnisciencia de Dios en parte ha sido revelada en su palabra. Si no lees la Biblia, amado, si yo no leo la Biblia, ¿cómo voy a decir que soy cristiano? ¿Cómo voy a decir que conozco a Dios? No puedo decirlo. Oye, palabras duras, Omar. No, yo no soy el que pone las reglas. Yo transmito y comparto las reglas de Dios. ¿Cómo puedo decir que soy cristiano si ni siquiera me acerco a conocer a Dios en su teología, en su omnisciencia? Siempre es muy hermoso, muy agradable ver que dentro de todo lo que nosotros podamos entender como omnisciencia, es parte humana. Uno dice, oye, qué bonito, Dios todo lo sabe de mí, Dios todo lo conoce, Dios me cuida, Dios me protege, Dios conoce mis necesidades, Dios sabe que quiero una buena esposa, Dios sabe que quiero un hijo, Dios sabe que quiero irme a vivir a X lugar, Dios sabe que quiero este empleo para mí, Dios sabe que quiero... Sí, sí, todo eso está dentro de la omnisciencia de Dios, pero bajo nuestra perspectiva como sus hijos, ¿qué hacemos para acercarnos a Dios y conocer su omnisciencia? ¿Qué hacemos nosotros para recibir la omnisciencia de Dios y crecer como sus hijos, madurar espiritualmente? ¿Y cómo podemos llevar una vida recta en santidad si no cumplimos con lo que dice en Proverbios 9:10? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y no podemos tener temor de Dios y el pueblo de Dios no teme a Dios porque no conoce a Dios. Hermanos, ustedes no saben la risa, hablando sarcásticamente, la risa que me da ese tipo de líderes, pastores, que de repente llegan y dicen, hermanos, bienvenido, hoy es un día hermoso, vamos a acercarnos a Dios, vamos porque Él nos ama y esto y lo otro y todo en alegría. Amados, si nosotros vamos a leer, por ejemplo, el Antiguo Testamento con Moisés, el pueblo entero, cuando Dios hacía presencia física, porque descendía una nube, dice en la Torá, en los primeros 5 libros, dice cuando descendía la presencia de Dios, el pueblo tenía tanto terror y temor porque entendía su pecado que le decían a Moisés, Moisés, habla tú con Dios y después nos dices lo que el Señor nos quiere decir, pero no queremos estar en su presencia. Entonces, esas personas que sí, eso, y Dios, sí, sí, claro, Dios es amor, Dios es infinito en misericordia, Dios es todas esas cosas, pero debemos entender, y cuando yo veo una persona que se acerca a la presencia de Dios en confianza, en amor, claro que sí, pero en respeto y en temor,
entendiendo que sí, que ese es tu papá, ese es tu papi, pero también es el Dios santo, infinito en todo, creador de todas las cosas. Entonces, cuando yo veo que alguien se acerca con reverencia, con respeto a Dios, con temor de sabiduría y en esa confianza de que es el Padre amoroso, entonces yo digo, ese sí es un maduro espiritual. No esos que yo no sé si estoy en un circo viendo a los tipos haciendo malabares. No, sí, Dios, y dale, y baile, y todo es alegría. Ese no conoce al Dios de la Biblia. Entonces, evidentemente, amados, cada uno como adultos que somos, cada quien forma su criterio, cada quien toma su decisión de qué creer, cada quien toma la forma en la que quiera relacionarse con Dios, pero no va a tener una relación teológica con Dios y su relación de experiencia con Dios no va a ser con el Dios de la Biblia. Y por eso nunca crecen. Yo conozco personas que tienen 20, 30, 40 años supuestamente en el Señor y siguen siendo niños espirituales y no conocen la palabra y no conocen esa relación porque no han entendido lo que es conocer a Dios a través de su omnisciencia, a través de su teología, a través de su palabra. Amados, por favor, no se tomen esto, me disculpan. Bueno, ya yo creo que todos ustedes me conocen. Oye, pero hoy Omar nos regañó, nos habló mal o nos habló golpeado o qué mal hablas, Omar. No, no, amado. O sea, ya ustedes saben que esa es mi forma de yo comunicarme con las personas, sobre todo cuando trato de un tema tan importante como es la santidad de Dios, conocer a Dios en su omnisciencia. Entonces nosotros debemos entender varias cosas ya para terminar. Teológicamente hablamos, teológicamente hablando, perdón, ya sabemos que Dios es un Dios infinito en sabiduría, infinito en conocimiento, omnisciente, que es un Dios inefable y que es un Dios inconcebible. ¿Por qué es un Dios inefable? Porque de cualquier forma que tú o yo lo querramos expresar, querramos describir a Dios, nuestras palabras se quedan cortas. O sea, no hay palabras, somos incapaces. Nadie es capaz de describir la verdadera esencia y presencia de Dios con palabras humanas. Por eso Dios es inefable. Ese es otro atributo que veremos otro día, otra característica de Dios. Lo que nosotros hacemos es, de una forma muy pequeña, describir lo que nosotros hemos entendido de Dios, sea verdad o sea mentira, como les digo. Dios es inconcebible e inimaginable. ¿Por qué? Porque para nosotros, para nuestra mente tan pequeña, no es posible imaginar ni siquiera cómo es Dios. No nos es posible entenderlo. Y muchas personas me dicen, bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Simplemente tomar un grano de arena de la playa para decir, bueno, conozco algo de mi Señor, pero somos muy pequeños en eso. Entonces, ya para terminar, permítanme, vamos a ir al Nuevo Testamento, a la primera epístola universal del apóstol Pablo a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 2, versículos 7 y 8. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 7 y 8. Fíjense, se los voy a decir de esta forma. Fíjense lo que el Espíritu Santo nos dice aquí. Primera de Corintios 2, 7 y 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en ministerio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca, escuchen bien, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Repito, fíjense cómo dice, mas hablamos sabiduría de Dios en ministerio. Nosotros aquí, lo que hemos compartido hoy, cuando leemos la Biblia, cuando compartimos la Biblia, nosotros hablamos de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está en ti y vive en ti cuando lees su palabra, cuando la escudriñas, cuando la estudias, cuando tú la compartes y se la explicas a otro. Entonces, ¿por qué tú eres sabio?
porque tienes la sabiduría de Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios en ministerio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si yo, porque no puedo hablar por nadie, si yo buscara a Dios como debo buscarlo, si yo orara como debiera orar, si yo conociera al Padre, si me acercara más a Él, yo tendría una mejor relación todavía con Él. Cada vez su sabiduría se vería más en mí, cada vez en todo mi obrar se vería más Dios, pero tengo el problema de que soy pecador, tengo naturaleza caída y tengo la necesidad de buscar más, de leer más, de orar más, de acercarme más a Dios, para que entonces su sabiduría se refleje en mí, para que cuando alguien me vea, aparte de ver la montaña de defectos que tengo, pero también digan, pero en él se ve algo diferente, o sea, él no es igual a los demás. O así como en ustedes, oye, Selva ha cambiado, Francisco es diferente. Miren, ustedes no se imaginan las veces, para la gloria de Dios digo esto, para la gloria de Jesucristo. ¿Cuántas veces a Francisco le han dicho, disculpa, tú eres cristiano? Y Francisco les ha dicho, sí, yo soy cristiano. ¿Por qué? Es que se ve que eres cristiano. O sea, algo vieron en Francisco, hubo algo que rompió el molde del esquema, hubo algo que reconocieron en él de Dios para hacerle esa pregunta. Porque a un borracho, sinvergüenza, irresponsable, mal padre, mal hermano, mal hijo, mal todo, no le van a decir, disculpa, tú eres cristiano. Entonces, algo ven en mi hermano, a pesar de la montaña de defectos que él pueda tener, pero el hálito de Dios, la presencia de Dios se ve en mi hermano, y entonces le han preguntado, disculpa, tú eres cristiano. Esa es la meta de nosotros, que sea Cristo el que construya su trono en nuestra vida, para que entonces te digan, oye Liliana, tú eres cristiana. O tú, Solimar, te veo diferente, te veo cambiada. José, no me digas, te metiste evangélico, porque así hablan son los evangélicos. Yo sí hablo así y el evangelio de Cristo no me avergüenza porque es poder de Dios. Oye, mira, veo a César diferente. Tiene sus arranques igualitos, pero hay algo distinto en él. La omnisciencia de Dios, la sabiduría de Dios se ha encarnado en ti por medio de Jesucristo, y ahora Dios Espíritu Santo la manifiesta para que tú seas testimonio del Padre en esta tierra de impíos, de pecadores. Y en la medida en que sigas haciendo eso, Dios se va a ir revelando cada vez más a ti. Amados, yo considero que ya por hoy es suficiente, ya hemos cumplido con el tiempo que tenemos como disciplina. El tema de la omnisciencia de Dios es como Él, eso es infinito. No saben lo que a mí me cuesta tratar de resumir tantas cosas, pero es un tema fascinante y apasionante, la omnisciencia, el infinito conocimiento de Dios. Fíjense algo, yo quiero compartir un último anécdota con ustedes. Ustedes saben que en 1 centímetro de cualquier cosa, en 1 centímetro de plástico, en 1 centímetro de tela, no importa, en 1 centímetro se ha demostrado que hay hasta más de 6.000 millones de bacterias. Esos son estudios que no lo digo yo, estudios que salen en eso de que si en New York Times y todo ese tipo de revistas y en las revistas científicas, en 1 centímetro hay 6.000 millones de bacterias y más. Imagínense cuántas bacterias hay en el infinito universo. Dios las tiene todas contadas. Dios conoce tus pensamientos antes de que lleguen a ti, y no solo el tuyo, sino de 7.000 y pico millones de personas más. Él no tiene nada que aprender, Él es omnisciente y Él quiere regalarte parte de esa omnisciencia. Por supuesto, es un atributo incomunicable, no podemos tener el mismo nivel de conocimiento que Él, pero Él quiere que su sabiduría se manifieste en tu vida para tu bendición y para que tú bendigas a los demás también.
y los demás dirán, oye, tú eres cristiano. O a lo mejor no te dirán eso, pero ellos verán y dirán, esta persona es diferente. Esta persona es diferente. Amados, ya por hoy hemos terminado. Espero que, no voy a decir que espero que haya sido de su agrado, porque la verdad de Cristo es una, agrade o no agrade, pero espero que haya sido de bendición esto que apenas esta pincelada que he compartido hoy con ustedes. El jueves que viene continuaremos con la omnisciencia. Les pido que oren al Padre por mí para que Dios me dé la sabiduría y saber cómo resumir tanto de su omnisciencia para que ese conocimiento quede en ustedes y en ustedes nazca la sed, el hambre, el deseo, la necesidad de conocer a Dios teológicamente para que el Espíritu Santo se revele cada día más en poder y en conocimiento del Padre en la vida de ustedes. Vamos a orar, amados, vamos a despedirnos y vamos a darle gracias a nuestro Señor. Amado Dios, gracias Señor, porque aunque no te merecemos, aunque no somos dignos de estar en tu presencia, por medio del sacrificio de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret en la cruz, por medio de él es que podemos tener la certeza, la seguridad, la confianza de venir en amor a ti. Eres un Dios santo, eres un Dios justo, eres un Dios omnisciente y tú has querido compartir con tus hijos, con tu pueblo, tu sabiduría por medio de tu palabra. Tú dices que la sabiduría no es ni del joven ni del anciano, sino del que teme a Jehová. Enséñanos el temor de Jehová por medio de tu palabra, Señor. Haz que en nosotros cada día se manifieste más tu Hijo Jesucristo para poder servirte, para que tu reino se extienda en esta tierra, para que tu palabra cada día tome más control de nuestra vida, para que podamos glorificarte, Señor, con nuestras vidas. Te pido, Señor, te entrego a cada uno de mis amados hermanos que me han escuchado en esta noche, a cualquiera que pueda escuchar esto, Señor, para que sea tu espíritu el que toque su espíritu, para que todo el que llegue al conocimiento de tu palabra entienda que eres un Dios omnisciente, para que todos entendamos que solo tú, Jesús, eres digno. No hay otro que sea digno de adorar, de honrar, de alabar, de seguir y de obedecer. Gracias, Dios Espíritu, porque has sido tú, Señor, el que ocultándole a los príncipes de este mundo, nos los has revelado a nosotros, a los que somos sencillos y humildes, a los que hemos sido despreciados por este mundo, pero que hemos sido adoptados por el Padre. Gracias, Señor. Amén. Amados, ya por hoy ya hemos culminado, hemos terminado. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere compartir una opinión, siéntanse en libertad de hacerlo. Los demás, siéntanse en libertad de retirarse. Ya saben, vamos a ir organizándonos para ver qué día podemos seguir aprendiendo de cómo en la práctica orar conforme a la voluntad de Dios, ¿ok? El Señor los bendiga, que tengan buenas noches